¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro panel de día miércoles. Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, gracias. Hola Alberto, ¿cómo están todos? Y Alberto Mayol, desde el Viejo Mundo. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, bien. estamos con todo el impacto de estas huelgas que se han comenzado a gestar en las distintas divisiones de Codelco a raíz del anuncio del término de la fundición Ventana. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo ven más bien el episodio, Pancho? Sí, yo creo que es un... Disculpa, Pancho, dale nomás. No, Alberto, bueno, ya lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Estas situaciones que ocurren donde el gobierno pareciera que empieza a transitar por su estrategia, donde se ven ciertos planes, objetivos a largo plazo, y que de repente pasa algo, y ese algo es hoy Codelco, y es algo grave. Es decir, cuando tenemos hoy día a 26 sindicatos adhiriendo a un paro en la principal cuprífera del mundo, la estatal más importante de nuestro país, que nos da además parte del sueldo de Chile, y justamente el mismo día que se había adelantado que se iba a anunciar un decreto que iba a permitir su reinversión para la modernización, etcétera, nos vemos que efectivamente hay un alto acantamiento del paro, que esto incluye a Chuquicamata, no es solo la zona central, no es solo el Teniente, no es solo Ventana, es todo el país. Entonces, efectivamente, estamos en una situación complicada, es un paro indefinido. El gobierno ya tomó una decisión que es avalar lo que hizo el directorio de Codelco, y la marcha atrás va a dejar en muy mal pie a las nuevas autoridades, obviamente, pero también un paro indefinido complica la situación financiera del país. Estamos hablando de cerca de 30 millones de dólares diarios los que se pierden por una medida de fuerza de este tipo para el Estado. Es decir, hay una situación, no para la empresa, una situación bastante complicada, y se va a requerir de mucha muñeca política, de mucha comunicación, de mucho diálogo para poder enfrentar esta situación. Alberto, ¿tú cómo lo miras? Mira, yo creo que en general, o sea, las medidas correctas pueden dejar de serlo por diversas razones. Una es porque no se vea el nivel de convicción necesario en quienes toman la decisión. Eso siempre es un factor relevante, donde si aparece algún remilgo, algún quiebre de la línea política dentro de los grupos que están gobernando, todo eso merma las posibilidades de éxito de que una decisión efectivamente tenga el valor agregado que tienen las decisiones en política. Las decisiones no solamente se cierra algo, se abre algo y se acabó, sino que tienen alrededor un aura que le da poder o le quita a los gobiernos. En segundo lugar, para que eso funcione así, también tienes que tener una certeza absoluta desde el punto de vista técnico, para que no hayan flancos abiertos, y una claridad completa respecto a cuál es el alcance de la medida. No puede pasar que se diga poco tiempo después que eventualmente van a correr la misma suerte otras empresas de la zona, cosa que me parece razonable, pero el punto no es ese. El punto es que eso se hace todo junto y se cierra la discusión, y se toma la definición y se establecen las medidas, y se establece que hay un plan de trabajo. Yo creo que la medida en sí misma es una medida positiva y potente, que es una señal muy clara respecto a las convicciones, con una mirada ecológica del gobierno y del presidente Boric en particular, el tema en el cual él siempre ha sido muy consistente. Pero efectivamente lo que no puede ocurrir es que finalmente hay una especie de subvención de la empresa pública a las empresas privadas de la zona
reduciendo los niveles de daño ambiental, de emisiones, sin que ellas estén realizando las acciones conducentes a una mejora relevante, significativa, o eventualmente, si eso no es posible porque es demasiado caro, entonces a también un plan de cierre. Creo que la toma de decisión en conjunto es donde están mostrando los ripios, y eso significa una falta de diseño estratégico sobre una decisión que no era entonces solamente táctica, que no era solamente cerrar una planta y no dejar a la gente sin empleo, porque eso no ha funcionado y ha generado entonces un escenario que finalmente ya es un escenario de riesgo para el gobierno y dejó de ser solo y simplemente un logro, una oportunidad, una señal potente. Se transformó en una cosa mucho más complicada. Sí, ahora ahí hay una paradoja, creo, Alberto y Francisco, que es la paradoja, llamémosla así por ponerle cualquier nombre, la paradoja de el lugar de trabajo, el lugar de empleo. Tú puedes tener cosas que pasan, por ejemplo, si es que hay un vertimiento muy fuerte de contaminación en torno a la zona de Quintero, Puchuncaví, pero automáticamente se paran todos y dicen esto es imposible, si que los niños no pueden ir a la escuela, esta cosa no puede ser, etcétera. Pero si se toma una decisión respecto de eso, aunque sea gradual, aunque tome razón de 2 o 3 años, sin, como dices tú mismo, Alberto, sin un calendario claro de qué va a pasar, bueno, las mismas personas que hubiesen protestado por las contaminaciones en la greda y todo lo demás, se paran y dicen, yo ahora protesto porque no sé qué va a pasar con mi empleo. Y por lo tanto, el factor de ocupación de personas en incluso los sitios más sucios que puedan haber en términos de contaminación, eventualmente se pueden volcar en contra de una medida tajante si es que no está muy bien delimitado cuál es el factor de continuidad de los trabajadores antes de que se anuncien las medidas. Pero a eso, Fernando, tienes que agregarle algo más importante, que es cuando tú tienes circunscrito el problema al lugar, es controlable. Si es que esto fuera un problema de ventana de la zona Quintero Puchuncaví, que tocara a los afectados porque pierden el trabajo, pero además a los afectados por la contaminación que produce la fábrica, dentro de todo puedes manejar ese conflicto. El tema es que hay aristas de la decisión que tomaste que nacionalizan el conflicto y te convierten un problema puntual, que efectivamente había que tomar una decisión, pero que las señales no fueron claras, porque efectivamente cuando tú haces un plan de descontaminación, vas a invertir tantos millones, estás enfrascado en eso, te ocurre un episodio y tomas la decisión de cierre sin comunicar a todo el esquema de trabajadores de la empresa, sin negociar previamente con los 26 sindicatos, los 122 dirigentes, etcétera, corres el riesgo de una situación como esta, donde ya no solo tienes el problema en ventana, hoy lo tienes en todas partes y tienes la preocupación de los trabajadores de Codelco de cierres de otras refinerías. Entonces, el tema es cómo enfrenta una situación como esta. ¿Y se puede enfrentar de esta manera? Está claro que no. Ahora, lo que ya era técnico pasó a un problema político. ¿Cómo sales de un paro nacional indefinido? Cuando la petición, y además sabemos que acá en el país hay 2 grupos con los cuales es muy difícil negociar. Uno son los trabajadores y los sindicatos de Codelco y otros son los camioneros y los gremios de camioneros. Cada vez que te enfrentas a ellos, sales muy golpeado. Y efectivamente, la situación en la cual está hoy el gobierno, hoy veía al ministro Marcel en la firma de este decreto, apesadumbrado, porque efectivamente, si tú tienes un plan de desarrollo, si ese plan de desarrollo además tiene una piedra fundamental, que es la venta del cobre, con un precio que hoy está relativamente en buen pie, y que es lo que te permite enfrentar toda la crisis económica,
y se te viene, obviamente, con este problema, tienes que salir rápido. ¿Cómo sales rápido cuando tienes 26 sindicatos que te están diciendo hay que revertir la medida, hay que sentarse a dialogar, pero prácticamente reabriendo ventanas? Es decir, es una locura desde el punto de vista de la imagen del gobierno de Gabriel Boric. A ver, Alberto. Sí, yo creo que es bien claro que se vio un escenario que evidentemente no estuvo dentro del plano del análisis, ya sea porque lo analizaron desde una mirada muy bonachona o porque lo analizaron de una mirada muy fría y dijeron, bueno, no hay espacio para que desde sectores sindicales haya una crítica respecto a un tema medioambiental tan objetivo, tan evidente, tan claro, que ha sido una crisis en la zona de sacrificio por tantos años. Bueno, no fue así. Hay un choque, un escenario que es el peor de todos, siempre, que es el choque intrasectorial. O sea, es un mundo de un movimiento social, que es el movimiento ecológico, con otro movimiento social, que es el movimiento de trabajadores, que normalmente son movimientos que están en alianzas, en vinculaciones, que tienen vinculaciones políticas por de pronto, y resulta que entran en conflicto entre sí. Esos son escenarios que, claro, tal vez son difíciles de prever, pero esa es la obligación de los gobiernos. Los gobiernos tienen que efectivamente llegar con todas las cartas muy claras respecto a las decisiones que van a tomar, y con las incertidumbres medidas. A veces no vas a poder llegar con todas las cartas jugadas, pero tienes que tener claro cuáles son las incertidumbres que estás disponible para recibir. Y evidentemente esta no. Pongo varios ejemplos. Por ejemplo, si supongamos que los indicadores actuales de contaminación son X. ¿Cuántas otras instalaciones de empresas públicas en Chile están a ese mismo nivel, a ese mismo porcentaje, digámoslo así, por sobre la norma que se han impuesto o que se han autoimpuesto? Si tienes más, va a aparecer que después inmediatamente va a surgir, oye, pero ¿qué pasa con este lugar? ¿Qué pasa con este otro lugar? Tienes que saber si eso es así. Tal vez lo saben, pero tienes que saberlo. Tienes que saber que efectivamente esta medida, entonces, hay testimonios que refieren a que la medida no era conocida por todo el gabinete. Bueno, eso es muy complejo. O sea, no, el análisis intersectorial de la situación no fue suficiente. Y creo que son errores muy importantes que, insisto, transforman una idea que va al corazón del proyecto del presidente Boric y que tiene valor político de gran envergadura, que podría ser una especie de cierre para la derecha del Penal Cordillera, y resulta que se transforma en un boomerang y estás enfrentándote a un problema que probablemente no estaba medido. Sí, bueno, yo concuerdo con que creo que es obvio que la reacción de los sindicatos de Codelco me parece muy extraño que haya sido medido, si es que se haya tomado la disposición en la forma que se tomó, si es que se esperaba un resultado como el que estamos viendo. A nadie le puede gustar, menos llegando al gobierno, que se le levanten todos los sindicatos de la principal empresa del mundo de cobre, en un momento además donde el cobre está en el mejor pic de precio desde hace décadas. Entonces, además es una pérdida para el país objetiva, digamos. Entonces, yo tengo la impresión de que si que eso estaba pensado y se quiso llevar adelante igual, entonces estamos ante un problema mayor. Pero yo tiendo a pensar igual que tú, Alberto, que quizás se había hablado tanto del problema de contaminación que cualquier solución rápida, tajante, dura, severa, que muestre gobernabilidad y liderazgo, iba a ser aplaudida de pie. Y resulta que hay una cosa que aprendimos hace mucho tiempo en política, y es que voy a poner un caso absolutamente extremo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero si es que cortar las amapolas para hacer opio de pronto es coartado tu forma de trabajo, van a hacer levantarse montones de personas que trabajaban en eso, decir que, oye, están cortándome mi fuerte de trabajo.
Y desde ese punto de vista, aquí lo vemos acá. Hemos estado en estas mismas condiciones de drama, de contaminación brutal, con niños no pudiendo ir al colegio, todo, y todos levantándose porque eso es inaceptable, incluyendo los trabajadores de Ventana, porque sus hijos no podían ir a los colegios de la zona. Pero si es que se toma una decisión tajante que efectivamente, como tú dices, parece inconsulta en muchos aspectos, la cosa se revierte. Dice, mira, preferimos por ahora, hasta que no haya un plan claro, sufrir los costos o continuar con los costos antes que se pare esto. Y eso es un problema serio, porque no tiene la solución ya implementada. Y no puede seguir haciendo lo mismo. Sí, y además cuando tú planteas un tema como este, Fernando, y que afecta la principal industria del país, tienes que también tener no solo alternativas para el sector minero, que la manera en que se dio esto, un comunicado de Codelco, del directorio, un viernes por la tarde, con un presidente que luego lo refrenda y apoya la medida al día siguiente, entiende que ya se venía conversando y hablando este tema y más o menos estaba todo tranquilo, o que tienes resuelto también otros temas que tienen que ver con el futuro del país. La minería, nos guste o no, la forma en que se hace o no, etcétera, sigue siendo nuestra principal arma económica. Y no vemos que se esté planteando cómo va a ser esa minería a 20, 30 o 50 años. Hoy, en este pequeño punto de prensa, tanto Marcel como Pacheco han hablado de la reinversión. Pero ¿una reinversión para qué? ¿Qué tipo de empresa queremos? ¿Una empresa que se focalice solo en la minería local o salga al mundo a hacer emprendimientos como otras mineras, aprovechando toda su expertise y su experiencia? La reconversión del país respecto a otras áreas de la economía que pueden reactivarse, o pueden potenciarse, o pueden fundarse, que tiene que ver con la tecnología, no sé, los microchips, el litio, etcétera. Hay una serie de cuestiones que tú te planteas como más global, pero cuando te encuentras un viernes con una decisión de esta naturaleza del directorio de Codelco y que te explota en la cara a las 48 horas, y a las 72 tienes un paro nacional en un gobierno que lleva 100 días recién cumplidos, efectivamente lo que ves es que una vez más el gobierno se pisa la cola, política, comunicacional y ahora sindicalmente, que era uno de los factores que parecía tener más controlado desde que llegó el gobierno, o desde que asumió Gabriel Boric. Alberto. Sí, yo creo que la magnitud del error se revela justamente en el hecho de estar frente a un paro nacional, se revela frente al hecho de que una idea que es atendible, relevante, una exigencia ética mínima para el país, resulta que efectivamente termina con un problema porque no tienes un plan. Y esto lo hemos visto varias veces repetido, cuando tú no tienes un diseño claro desde el principio de qué es lo que reemplaza esto, cómo vas a paliar los daños que va a generar en un territorio. O sea, está lleno de condiciones en las cuales cualquier acción siempre genera rendimientos en una dimensión y genera problemas en otra. Entonces, ese análisis parece haber estado exento. Yo creo que las decisiones tienen que ser, cuando son de temas estratégicos, son temas tan complicados, tienen que ser tan estudiadas que no tengas que, en ningún caso, retroceder, ojalá, ni un solo paso, ni tener que dudar en absoluto respecto a la calidad de tu decisión. En ese sentido, es emblemático el acto de Mario Marcel respecto a los retiros. O sea, su visión fue absoluta. Y él se mantuvo convencido y no pagó costos, porque la ciudadanía, aunque no estaba de acuerdo con él, consideró que alguien que sigue con sus convicciones, y que tiene una certeza frente a eso, entonces tiene el legítimo derecho de plantearlo y de jugársela por aquello.
creo que en ese sentido hay un error. Y en medio de un clima donde creo que es muy importante, el gobierno no se hace cargo de una nota muy importante que aparece ayer, a mi juicio, respecto al tema de Carabineros con el general Luigi Lopresti, y al mismo tiempo donde el mismo día se genera la confusión completa a partir de el gabinete de Irina Caramanos y el reemplazo del rol de primera dama semánticamente. Entonces, el cóctel demuestra que el gobierno no está estimando la carga y está mezclando agendas en distintos momentos y que cada día no tiene su afán. Sí, ahí tú mezclaste otros dos temas que me parece interesante porque hay una cosa que ocurre cuando pasan cosas en política y particularmente cuando pasan cosas que tienen que ver con el gobierno. Un axioma, si tú quieres, en términos comunicacionales, cuando hay un problema que tiene una repartición pública, una empresa privada o un gobierno, es que no se te acumule con otro problema que eventualmente genere una suerte de aumento de volumen de la situación. Y sobre todo si es que las cosas no tienen que ver necesariamente con el mismo tema y se te da en otra esfera, pero igual estos escándalos tienden a colaborar en su impacto, en su aumento. Y claro, tú tienes una cosa que perfectamente pudo haber sido una sugerencia o una noticia en cualquier momento de cómo se debía, de que se iba a cambiar el nombre del gabinete de la primera dama a el nombre con nombre y apellido de quien estuviera ejercitando esa función. Y probablemente hubiésemos tenido una discusión X. Pero si es que eso calza con un problema parece bastante grave y bastante, yo te diría, llámalo improvisado, como es el tema de la contaminación y los cierres de ventana y eventualmente otro tema simultáneamente en términos de la seguridad pública. Esas tres cosas, aunque estén en vías totalmente individuales y sean autónomas, tienden a formar una opinión general respecto de la autoridad. No hay nada que hacer. Sobre todo cuando a lo que se refiere Alberto es cuando además soslayas algunos elementos. Es decir, efectivamente pareciera que la decisión de Codelco no tuvo nada que ver con el gobierno, pareciera, ¿no? En la medida que tú no estás preparado para ella. ¿Por qué? Porque tenías un tema que es la modernización de la empresa y un decreto que iba a cambiar y le iba a permitir reinvertir sus ganancias y que lo ibas a lanzar esta semana. Entonces, tú en medio del conflicto nunca haces eso. Pero además, bueno, cuando te surgen dentro de un conflicto otros dos temas, como señala Alberto, el tema de Carabineros, Lopresti y la denuncia, bueno, que eso obviamente no hay forma de controlarlo porque es la prensa, y en este caso fue Víctor Herrero el que lanzó su investigación. Tienes que también tener respuesta en el sector que trata a Carabineros, y hay un silencio absoluto. Bueno, ya lo de gabinete de Irina Caramanos se sale completamente de cualquier análisis, ¿no? Y las características de esa comunicación y lo que se filtró hace pocas horas, digamos. Que ese es el punto que yo hago. El punto es cuando tú estás en una situación que es compleja, que se te ha desbordado, etcétera, cualquier cosa, por muy minúscula que sea, tú, no sé, de pronto das a conocer tu alegría por la victoria del equipo que te gusta y automáticamente eso se mete dentro de la juguera de la situación para descomponerlo más todavía. Sí, y vemos como gente que antes estaba por el apruebo, ante medidas como esta, especialmente trabajadores de Codelco, aparecieron con la consigna rechazo. Es decir, plebiscitando ya no la acción de la Constitución y la constituyente, sino la acción gubernamental.
Claro, lo que pasa es que lo que describe Fernando en sociología se llama proceso de generalización. O sea, cuando efectivamente una cosa que está reducida en un espacio, y esos son los problemas que a veces uno tiene en el análisis político, que uno, si circunscribe los temas al espacio que supuestamente pertenecen, se pierde muchas veces cuando no se empieza a dar cuenta de cómo, mediante dos mecanismos fundamentales, esto se empieza a generalizar. Uno es el hecho de que finalmente todos los problemas son morales, en algún nivel, y entonces en esa dimensión moral se agregan los problemas. Y en segundo lugar, que todo problema de un gobierno tiene que ver con una variable súper sencilla que se llama desgobierno. O sea, todo lo que no pueda controlar es un problema. Los seres humanos le exigimos a los gobiernos una cosa que es imposible, y es que controlen todo. Pero para eso están allí, y eso es lo que ellos ofrecen además. Entonces, en medio de este escenario, este cóctel se hace imposible, porque uno dice, no hay una respuesta respecto a una situación tan grave como lo que se denuncia respecto a Carabineros, no hay una respuesta política seria, hay una respuesta que parece una especie de piñericosa, pero grado 8 Richter, que es el tema del gabinete Irina Carimano, y tienes el problema de que una medida que tomaste que pensaste que iba a ser miel sobre hojuelas, termina siendo un problema mayor que puede afectar política y económicamente al país. Entonces, ese cóctel indudablemente hoy día está en el momento en el cual se puede agregar. Si rápidamente no interviene para desmadejar el asunto, se puede transformar en algo bastante complicado. Eso es lo que estaba diciendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema comunicacional que se forma cuando tú combinas cosas que individualmente pueden tener cierto valor y pueden tener cierta lógica, pero que combinados son mucho más que la suma de sus partes, es brutal. Es justo lo que tú no quieres en un hecho comunicacional. Tú no quieres que el vestido de alguien o los pantalones del trabajador que son extraños y tienen un diseño particular se combinen con un problema real que a su vez da cuenta de una ausencia de personas en tal parte, que eso es más grave, porque la gente que escucha y recepciona todo esto va a juntar las tres partes y de eso va a ser un cóctel mucho mayor que cualquiera de las tres partes juntas, incluso más, mucho más que la suma de las tres partes. Sí, aunque ya con el ingrediente de este cóctel, un conflicto con los trabajadores de Codelco, basta y sobra para tener al país. Por eso mismo hay que, qué sé yo, fijarse un poquitito de qué cosas puedes tú agregar en un problema como este al asunto público, que eventualmente vaya a capitalizar en lo mismo, pero vamos a tener que esperar un poquitito a ver qué pasa. Muchas gracias, Pancho, gracias, Alberto, cuídense. Un abrazo, Fernando, saludos, Alberto, cuídense, chau, chau. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave, me escucha.